ahora sí, ya, ya. Bueno, yo sigo con el mismo problema, no te veo, sigo pantalla en negro. Pero bueno, si te fijas en tu celular personal, te envié ahí un mensaje. Vamos a ver. Sí, es que estaba con problemas de conexión en el internet. Vamos a ver. Ah, Ah, que ok, ok, ok. te Ok, envié unas imágenes. ujú, ya los vi. Tenemos 6 personas conectadas, parece, no veo Sí, mensajes, hola, ¿cómo yo, están? yo no las puedo. Vamos a ver si logro ver. Ahí está Ay, hola Tatiana. Qué gusto saludarte. Tenemos ahí a Sol, tenemos a... Ahí, ya está Julia. Julia, qué linda, gracias por estar con nosotras. Ah, ok. Ya ahora sí ves, ¿verdad? Allí Giselle. Hola, Ok. buenas, Isabel. Buenas noches. Gracias a todas las personas que se han conectado. Disculpen porque todavía nos come. Ahí está Barbarita Galvez. Hola. Tati, qué gusto saludarte. Sí, disculpen que todavía nos cuesta un poco como el tema de la tecnología, pero, pero estamos bien, estamos bien. Julita, ¿estás ahí también? Bueno, hoy vamos a darle conclusión a un tema que hemos venido tratando durante todas estas semanas o durante todo este mes, ¿verdad, George? Ha sido un mes, un Totalmente. mes, un mes muy provechoso de muchas conversaciones y mucho trabajo interior para trabajar los temas de lo que es la culpa. Hablamos de qué es la culpa en un primer live. Hablamos qué es la culpa, que son esos juicios imaginarios que nos autoimponemos. Hablamos sobre de qué me estoy perdiendo por vivir anclado a el sentimiento de culpabilidad y hablamos de cómo no sentirme culpable de decir que no, ¿verdad? Básicamente eso fue el recorrido por este mes de junio, que ya se nos fue rapidísimo. Ya estamos prácticamente en julio y hoy vamos a hablar un poco con la doctora Yorleni de lo que son las herramientas con las que podemos trabajar para quitarnos esa culpabilidad y ese sentimiento de culpa con los que a veces cargamos que no son más que estructuras mentales que nosotros mismos ponemos y por eso quisimos poner esta imagen de las cadenas, de esta muchacha con las cadenas, rompiendo esas cadenas para ser libre, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a trabajar sobre las herramientas, pero más que trabajar sobre las herramientas, lo que queremos es que ustedes nos compartan cuáles son las herramientas que ustedes han utilizado para poder no sentirse culpables. Y que nos compartan en algún caso en específico, digamos, bueno, a mí me pasó esto y así lo resolví. Estas fueron las herramientas que yo utilicé para dejar la culpa de lado. Eh, Gracias, George. Gracias por un sábado más de compartir con nosotros. No, un gusto, usted sabe que estamos para servir primeramente, que esa es nuestra misión de vida, servir a la humanidad. Mm, Al menos esa es mi manera de pensar. mm, Sí, fuimos por muchas, vimos de muchas aristas, creo, la parte de la culpa. mm, Yo quiero hacer un pequeño resumen, Helen, básicamente sobre qué vimos, ¿verdad? Para que las personas nuevas que estén se vayan ubicando un poquito, ¿verdad? mm, Eh, Generalmente vimos qué es la culpa, primeramente qué es un sentimiento, específicamente qué sale desde dónde, desde los juicios, las evaluaciones, las interpretaciones, ¿verdad? Que mm, nosotros mismos generamos de los actos que vivimos o los actos que hacemos, mm, mm, ¿verdad? Que la culpa
puede ser, ¿verdad? Una culpa adecuada, a veces cometemos errores, siento culpa, asumo responsabilidad, enmiendo mi error y continúo. Pero también vimos que había una culpa muy neurótica, una culpa llamada falsa, una culpa muy tóxica, como queramos llamarla, ¿verdad? Que esa culpa viene del no merecimiento y la necesidad del castigo, ¿verdad? Después de un hecho, ¿verdad? Sale ese juicio moral, ¿verdad? A veces muy erróneo, ¿verdad? Puntuándolo de una forma muy negativa hacia nosotros, porque los únicos lesionados con la culpa es nuestro yo, la verdad, para hablarlo de una forma muy, desde la parte psicológica, ¿verdad? Y que esa culpa adecuada que sí podemos sentir, ¿verdad? En relación a nuestros actos, es asumir una responsabilidad. Entonces, la culpa tóxica nos hace sentir que somos malas personas, que no hemos actuado bien, exactamente, y que todo sentimiento de culpa nace, ¿verdad?, de una autoexigencia, del perfeccionismo, de una baja autoestima, ¿verdad? Cuando somos autoexigentes queremos que todo nos salga perfecto, no fallar en nada, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre responsabilidad y culpa, eso también lo estuvimos tomando, ¿verdad? La responsabilidad de reconocer nuestro papel en una situación y asumir nuestras consecuencias, ¿verdad? De las respuestas que nosotros hemos dado, de las decisiones, sin necesidad, ¿verdad?, de añadir castigo, condena, pero creyendo en crecer y mejorar. Desde ahí vemos la responsabilidad. Sin embargo, la culpa, ¿verdad?, se centra en el autocastigo, produciendo una carga emocional que nos lleva al sufrimiento y al estancamiento, ¿verdad? Esa es, digamos, a grandes rasgos, ¿verdad? Vimos también el por qué no podríamos decir no desde la parte de psicología, tú lo dices de la parte espiritual, ¿verdad? Que son personas que exceden su bondad al acto de convertirse en complacientes, permisivos, ¿verdad? Tienen miedo siempre de opinar esas personas que les cuesta decir que no, adaptarse a lo que se adapta muy fácilmente a lo que no les gusta porque no se pueden poner en contra o tener una posición desfavorable hacia algo. Siempre andan de rodillas pidiendo perdón. Eso es muy dado en la persona que no podría decir no, ¿verdad? Son completamente permisivos y siempre están tratando de complacer. Tienden a la autoexigencia siempre, las personas que no pueden decir no a la autoexigencia, no a la exigencia de los demás, sino a ellos mismos, ¿verdad? La enfocamos, ¿verdad? Desde la herida del abandono, donde estábamos viendo las etapas del apego que pasa todo ser humano, ¿verdad? Y que cuando no hay un apego seguro, se forma una personalidad ansiosa, insegura, con necesidad de aprobación, necesidad de afecto, necesidad de valoración. Entonces, que de ahí se producía esa parte de la área de psicología, le enfocamos ahí, ¿verdad? De esas personas que no podían decir no. A grandes rasgos, eso es el resumen, Helen, de lo que hemos visto. Sí. Y bueno, y hoy precisamente queremos culminar este tema de la culpa y también recordarles que los live por temas mensuales quedan grabados, quedan ahí para que puedan tomar nota y pues hacer su autoevaluación respecto a cada uno de los temas que estamos exponiendo. Porque es importante, ¿verdad? Este acompañamiento también que hemos querido dar a través de estos desarrollos de estos temas que nos afectan a todos, porque al final de cuentas, el mes pasado hablamos de un tema, este mes estamos hablando de lo que es la culpa, y en realidad, una de las cosas que a mí me gustaría rescatar respecto a lo que hemos venido hablando en este tema es que lejos de sentirnos culpables, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Siempre podemos aceptar algo o rechazarlo. Pero que lo más importante de todo esto es que lo hagamos
desde la conciencia, qué es lo que yo quiero, cuáles son mis propios valores, qué es lo que rige mi vida y cuál es esos, este, esas prioridades. También el hecho de, de, de sopesar de qué experiencias me estoy privando vivir a la hora de tomar decisiones que no quiero, solo por complacer a alguien, ¿verdad? Este, la culpa es asumir ese reto a nivel espiritual, ¿verdad? Que es la parte que me corresponde a mí, pues trabajar, digamos, desde el lado espiritual. Este, lo único, lo que nos hace es conectar con esa honestidad propia, que es lo que yo quiero desde el corazón y conectando con nuestra propia alma. Al final de cuentas es donde reside Dios. Eh, no tanto conectar con lo que se espera de mí, sino qué espero yo de mí para estar bien conmigo mismo. Porque la vida es una y no sabemos cuándo vamos a ser llamados a vivir nuestra vida desde otro plano. Entonces, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Qué son todas esas posibilidades de las que me estoy privando por no tomar la decisión que yo quiero y por basarme en las decisiones que otras personas me empujan o me presionan o me imponen para yo hacer cosas que van en contra de mis valores y de mis principios? Eh, también la culpa tiene mucho que ver a nivel espiritual con el hecho de no asumir responsabilidades. Y la responsabilidad que tengo que asumir es conmigo mismo porque al final de cuentas, si usted cree en Dios o es un ser espiritual, yo creo que todos, como decía Dyer, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no importa la religión que ustedes tengan o el credo que ustedes profesen, pero es ese valor que le doy yo a con lo que yo conecte. Gustavo ahora nos compartía ahí un gran abrazo para Tau, como una de las herramientas que él utiliza para sentirse sin culpa es meditar. Y sí, es que la meditación no es sino conectar con nuestra propia alma, ir dentro. Esa es parte de la capacidad que tiene el ser humano de poder vivir una vida conforme a sus principios. Y es esa autoconexión que yo tengo con el ser superior, que sabemos que es el que nos guía y el que nos da ese soplo de vida. Eh, la culpa es una decisión autoimpuesta. Entonces, ¿a qué nos estamos atando? ¿Cuáles son esas ataduras que nos mantienen en lugares donde ya no queremos estar? O diciendo sí cuando queremos decir que no. Y, y es una situación no sana, sino que más bien se, es el adaptarnos a ciertos patrones sociales. ¿Y por qué no romper con eso? ¿Por qué no ser auténticos? ¿Por qué no reconocer dentro de mí mismo, inclusive, si es que yo hice algo mal, pero dejar de estarme autoflagelando, ¿verdad? Porque también es eso, ¿verdad? Vivir con una culpa es autoflagelarnos. Este, respecto a este tema, hablaba un de esos con alguien muy cercano y, 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 y uno dice, bueno, hay personas que a veces ni siquiera, que están en ese umbral de la vida y no se permiten ni siquiera irse por el sentimiento de culpa, ¿verdad? Y tal vez esa alma ya está preparada para pasar al más allá. Y a veces no cortamos ese hilo y no nos vamos en paz por el sentimiento de culpa. Y yo creo que la culpa también
es una forma de perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, este, ¿qué herramientas podemos utilizar? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para poder sentirse mejor sin esa carga tan pesada y esos grilletes que nosotros mismos a veces nos amarramos? Porque nadie nos lo amarra. Somos nosotros mismos los que hemos trabajado en asumir esa creencia irracional que nos hace responsables de X o Y situaciones, aunque no las tengamos, aunque no tengamos esa responsabilidad. Eso sería como el Mientras, resumido de la parte espiritual. Importantísimo, mientras ustedes van poniendo su experiencia y van nombrando sus herramientas, ¿verdad? Desde el área de psicología se les puede aportar algunas que ustedes eligen si se les facilita o no, como herramienta, ¿verdad? Mira, Julia dice, perdonarme y sanarme me han ayudado muchísimo, buena herramienta, ¿verdad? La culpa requiere perdón y es sumamente importante. Y ese perdón va hacia nosotros mismos, porque la culpa es la que nos condena, la culpa es la que nos flagela, la culpa es la que nos hace ver, ¿verdad?, como el traicionero a la norma. Entonces sí requerimos ese proceso de perdón y sí requiere sanación también. Dentro de lo que yo les puedo recomendar, ¿verdad? Es muy importante ser conscientes del papel o cómo se manifiesta la culpa en la vida diaria. ¿Cuál es el papel fundamental aquí? Que yo sea consciente en todo proceso de lo que estamos viendo en relación a la culpa, ¿verdad? Explorar cuáles son esos matices, ¿verdad? Para tener una guía como de reflexión, cómo yo estoy manifestando, desde dónde me estoy, ¿verdad? Agarrando para sentir esa culpa o vivir esa culpa. Estoy viviendo culpa por no sentirme merecedor. Estoy sintiendo culpa por autocastigarme porque el juicio moral es demasiado fuerte. Estoy desde una estructura de super yo. ¿Se acuerdan de las tres estructuras de algunos que han estado, verdad? Que yo les explicaba. A ver, ajá, sí, ¿verdad? El ello, el yo y el super yo, ¿verdad? El super yo son todas aquellas estructuras y a veces la rigidez, ¿verdad? Nos permite vivir en una culpa constante. Entonces viviríamos ahí desde el autocastigo. Entonces, ¿cómo estoy viviendo yo la culpa? Por no merecer el autocastigo. La autoexigencia es otra cosa que a mí me permite generar culpa. El perfeccionismo, que se vuelve una carga emocional que obstaculiza nuestro bienestar. Eso genera culpa. Entonces, ¿qué herramientas? ¿Cuál es una de las herramientas? Ser consciente de dónde me relaciono yo con la culpa. Y también otro es la baja autoestima. ¿Cómo está mi estima? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me percibo? Todos esos autos que tenemos en la vida, ¿verdad? Hacia nosotros mismos. Entonces, posiblemente, entonces, ¿cuál es la herramienta? Ser conscientes. Comenzar a ser consciente de dónde me estoy relacionando yo con la culpa. ¿Cuál es de dónde yo parto para seguir anclado a la culpa? Otra herramienta que yo les pongo, pero ya hay alguien que hizo un comentario, también trabajar en lo que yo espero de mí misma y no lo que otros esperan, Tatiana, de mí. Tatiana, Excelente, dice, Tatiana. Tati dice, primero puso un mensaje anterior, que dice, el haber tomado conciencia de mis procesos durante estos años. Claro. Y dichos procesos me han hecho perdonarme y aceptarme y también trabajar en lo que yo espero de mí misma y no en lo que otros esperan de mí. ¿Verdad? Qué profundo y reflexión también. Estamos viendo que es una buena herramienta, Tatiana. Tati, es una buena herramienta porque te permite ubicarte en mí primero. Y de eso se trata en esta vida, desde el punto de vista espiritual también, ¿verdad? Se trata de conocerme yo, de ubicarme yo, de amarme yo, de saber que hay esa divinidad dentro de mí y desde la parte emocional, conocerme como persona.
qué me gusta, qué no me gusta, cómo me dirijo hacia a la sociedad, hacia la vida y cómo me dirijo yo como persona. Excelente. Eh, Cuide nuestro apoyo, trabajar nuestro amor propio y liberarme. Y en ese, Todo y en ese, radica en nuestro amor propio, en nuestra propia protección. Dime, de Helen. y en ese aporte que nos acaba de decir tanto Tati como Junita, me parece que también entra la parte muy importante que vos nos hablabas desde la psicología, desde hacer ese FODA personal, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, ¿verdad? Eso a mí me pareció muy rescatable, que lo hablamos creo que en el segundo live de este mes, ¿verdad? Que fue esa parte del amor propio, que también es muy importante. Sí. Otra herramienta que yo les sugiero, ¿verdad? Desde la parte de la psicología, es cómo estoy interpretando, evaluando y enjuiciando qué mis pensamientos y mis sentimientos. Porque de la manera como yo interprete, de la manera como yo vea las situaciones, ¿verdad? Así yo voy a enjuiciar y evaluar. Estoy interpretando. Y ojo con esa interpretación, con esa evaluación y esa manera de enjuiciarme, ¿verdad? Porque puedo autodañarme. Hay gente que es adicta a la culpa y es adicta a la culpa desde un proceso de la herida del niño interior. No puedo sentirme bien porque pierdo la percepción de mí mismo como tal. Si yo vivo en la culpa, ya yo tengo un asidero para ser persona. Y así no me tengo que asumir. Vivo en estado culposo. Sin entonces, pierdo esa percepción de mí mismo como persona. Entonces vivo ansioso. Desde la culpa vivo ansioso, en una personalidad muy ansiosa. Y muy importante, otra de las herramientas que yo les daría, ¿verdad? ¿Qué me estoy reflexionando? ¿Qué me estoy imponiendo? ¿Acusación, castigo o condena? ¿Por qué les dije que la primera herramienta era ser consciente? Analizarme yo desde mi psiquis, analizarme yo de mis situaciones vividas, analizarme yo de mi pasado, analizarme yo desde mi niñez, ¿verdad? Entonces, porque así voy a valorar la vida. Me estoy acusando, me estoy condenando, me estoy castigando. Entonces, cuando yo tengo la apertura de saber qué estoy haciendo, cuando siento o viene un pensamiento o un sentimiento de culpa, es muy importante pasarlo por estos juicios. ¿Qué estoy haciendo conmigo misma? ¿Me estoy acusando? ¿Me estoy castigando? ¿Por qué? Porque me estoy condenando. Porque no soy amable conmigo misma. Ojo, amarremos la loca de la casa, le escucho, ¿verdad? Amarremos esa loca, ¿verdad? La loca de la casa. Está disparada y está en función de no proayuda. Está en función de autodestrucción para mí mismo. Entonces, vamos a prestar otra herramienta desde ahí, a prestar atención a nuestro autocrítico interno. El preguntarnos qué está pasando con nosotros. Esa parte autocrítica interna, saberla dirigir. No podemos darle chance que esa parte autocrítica interna nos maneje como un barco a la deriva, sino también cuestionar esa parte autocrítica interna mía como tal. Por ejemplo, hay personas que dicen, imagínense, hay personas que se sienten culpables por estar enfermas. ¿Cómo es ese autocrítico interno? No me permito estar enferma. Soy culpable de todo lo que pasa si estoy enferma. Entonces, ese autocrítico es importante tenerlo en cuenta, porque a veces hace críticas y no estamos percatándonos de esa ideación, de eso que está pasando. Lo asumimos tal cual, sin sin tomar conciencia de esa parte autocrítica interna de nosotros.
¿Por qué? ujú, Porque Helen decía algo muy importante, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es ujú, muy lógico. Nosotros no solo somos pensamientos, emociones, ¿ok? No solo somos cabeza, ujú, somos un ser espiritual como tal. Entonces, por eso es que podemos amarrar la loca. Por eso es que podemos decir al pensamiento, mire, mire, usted a mí no me convence. Mire, ujú, mire, yo no creo eso en la realidad, lo que usted me está presentando. ¿Por qué? Porque ujú, somos más que. Y desde ahí tenemos que percibirnos como tal. Yo soy más que mi cabeza, yo soy más que mis emociones y soy más que mi pensamiento. Y cuando yo tengo esa noción, puedo tener en control a estas personitas, le digo yo, ¿verdad? Porque son molestos a veces esos pensamientos y esas emociones, ujú, ¿verdad? Entonces, puedo tener más control. ¿Por qué? Porque mi parte espiritual también juega esa alma, ese espíritu forma una parte importante de mí también, que me puede ayudar a autorregularme. A ver, ¿hay algún otro aporte ahí, Helen? No, pero hay muchas personas conectadas que son parte de la familia de Ilka Terapias. Está Ah, Vanessa, está Marquito, por ahí vi a Marquito, por ahí vi a Karina, que tenía días de no verla. Espero que le esté yendo súper bien. Y sí, ¿verdad? O sea, aparte de esto que decías, ¿verdad? A veces también, hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Por cómo nos genera culpa las creencias y de religión. desde sí, de las creencias religiosas, pero que vienen del transgeneracional, ¿verdad? Entonces nos condenan a, a darnos esos latigazos y esas cosas, ay no, es que esto es malo y es que esto no lo debo hacer. No. O Y sea, mira qué interesante, Helen, desde la culpa no nos permite conectar con nuestro ser superior. Si vemos la historia donde nace el cristianismo, Adán y Eva, ¿verdad? El hombre siente uh, culpa cuando Eva le da, desde ahí comienza, mira la culpa, uh, ¿verdad? Que es un sentimiento que hay que ponerle mucha atención. uh, Entonces, desde la parte espiritual, nunca nos pasan de grado. Yo les digo así, nunca nos pasan de grado, siempre estamos condenados, uh, ¿ok? Nunca nadie te dice, has sido mejor en esto. No, uh, siempre tienes que verte de la perspectiva de culpa del pecado. Eres pecador definitivamente, ¿verdad? Entonces, ya eso es una condena, ya eso es una culpa y esa carga que nos hacen llevar, ¿verdad? Desde la parte de la connotación religiosa a veces, ¿verdad? No nos permite abrirnos y conectar. Entonces vemos la relación con Dios así, Dios arriba y yo aquí. Entonces yo no me puedo comunicar de esa manera, pero si yo veo a mi padre, a la fuente que todos lo llamen como ustedes los quieren, cómo se comunica, cómo hay una verdadera comunicación, cómo sucede una comunicación en amor y respeto, viéndose en esta parte. Porque mi padre, nuestro padre no nos hace que seamos menos, somos hijos. O sea, somos parte de él. Entonces nuestra comunicación con papá es esta. Realmente si tenemos una comunicación con Dios es esta comunicación. Porque yo miro a los ojos a mi papá para pedirle. Yo miro a mi papá para tener la carita de tristeza o decir, papá me pasó, ok, exactamente siempre voy a... Entonces, la religión a veces nos pone en este papel, ¿verdad? Donde yo no puedo accesar. Y la culpa, ¿verdad? Toda la religión trata mucho de condena y culpa, ¿verdad? Yo no me estoy metiendo en religión, es lo que yo también quiero aclarar, ¿verdad? Pero siempre tiende hacia la culpa, porque el pecado es una culpa, exactamente. y ve qué Yo no voy a... interesante lo que estás Ajá, diciendo. adelante. Ve qué interesante eso que estás diciendo, porque sí, de verdad, sí viene desde Adán y Eva, ¿verdad? Porque vea que la gente no mentira. No, de verdad, es que yo siempre metiendo la pata, dice señor, pero no, no, es que sí, Hasta ¿verdad? el fondo, ¿eh? Hasta el fondo, Hasta el sí, fondo. la gente come, o sea, compra una manzana y dice el fruto prohibido. Ujú. O sea, a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención.
porque o sea, vea cómo estamos de domesticados, como decía el principito, ¿verdad? Que, que nosotros, o sea, tenemos esas asociaciones, pero que vienen de verdad desde la niñez, desde la niñez. Entonces, yo no digo malas palabras porque es malo. Yo no digo esto porque es malo, no. O sea, un día eso hablaba yo con Nelly, que por cierto ya está conectado, un gran abrazo Nelly, y yo le decía, vean, yo cuando me majo, madreo. Y yo le apuesto que los mismos angelitos, si se majaron una alita, también madrearan. No dirían, ay, Diosito, qué dicha que me majé porque tengo mano. No, señor. Yo no sé aquí que me levante la mano alguno si le da gracias a Dios cuando se baja con el martillo, porque yo Mira qué interesante, la perspectiva, después, después le digo, la bueno, perspectiva. gracias que no me quebré el dedo y todavía lo tengo, ¿verdad? Pero lo primero que se me ocurre es variar, ¿verdad? ¿Verdad? Y Mira, hay que la religión, Helen, honesto es en eso. increíble. Helen, la religión nos pone, ¿verdad? O el autocastigo o la autoexigencia. Pero Ujú. la autoexigencia y el perfeccionismo nunca lo logramos dentro de una religión, porque siempre estás metido desde la culpa del pecado, ¿verdad? Exacto. Entonces, la parte espiritual nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar desde fuera de la culpa esa comunión con Dios. Que la Ujú, culpa es un tope que no nos deja accesar a ujú. esa libertad que podemos tener de comunicación con el Padre. Claro, y yo siempre cuando pienso en Dios, yo lo veo como de verdad, y tal vez suena muy irreverente o muy poco serio, pero yo a Dios lo veo como un amigo con el que me siento y le hablo como cuando hablo con vos, Yori, nos reímos y planeamos el live y se nos salen esas curiosidades, ¿verdad? Porque, y Diane, también tengo que conocer, ¿verdad? Que yo soy terrible, pero, pero yo a Dios lo veo, Demasiado. sí, pero yo a Dios lo veo así. O sea, a mí no se me ocurre hablarle, o sea, le hablo con respeto, pero como con esa él sabe quién soy. Yo no puedo andar con las apariencias de una persona que yo no soy. Yo creo que la culpa también nos hace liberarnos de esa culpa, nos hace ser muy auténticos y nos hace ser honestos con nosotros mismos. El entorno no me importa tanto, porque mientras yo sea auténtico conmigo mismo, el entorno se va a dar cuenta de realmente quién soy. Yo no puedo mostrar una cara honesta cuando no estoy siendo honesto conmigo mismo. Como esta cosa Sí. tan sencilla que les decía ahora, o sea, probablemente muchas de las personas que están dentro de nuestra comunidad piensan que yo, si me majo, digo, Dios, gracias porque tengo mano. Se lo digo después, pero desde la honestidad, de pegó 4 gritos, ¿verdad? Y muy Entonces, importante, Helen, que lo que vos estás diciendo, esa autenticidad uh-huh, en el ser humano, ¿verdad? No le permite vivir de máscaras. ¿Y por qué? uh-huh, Porque la máscara es una gran culpa. claro, 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 o sea, necesito ponerme esto para quedar bien con un entorno y es que yo creo que hay que empezar a erradicar y separar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y de qué es lo que esperan de mí. Claro. Eh, es, esas fuerzas externas que a veces me mueven la mano a tomar decisiones o ir hacia lugares o hacer cosas que realmente yo no quiero. Entonces yo lo siento como así, como mi mano quiere ir para allá, pero hay algo que me jala y es esa máscara de, de ese ejemplo tan real que vos me estás diciendo. O sea, es ponerse una cosa que tarde o temprano se me tiene que caer porque la cuerda en la que se sostiene se pudre. Porque nada que Claro. sea eso, nada que no sea auténtico es sostenible a lo largo del tiempo, porque tarde o temprano se te va a salir el super yo era yo,
El superior es aquella estructura, la norma tan pegado, Ah, ¿verdad? ok. Y él es yo sé que yo todo lo corrupto que yo pueda hacer, digámosle así, Mm, para no entrar en mm, tanta definición. Y ujú, el yo es el que regula entre esos dos, aquel para que no mate y este para que deje de ser tan santo, ¿verdad? Algo ah, así. ajá, ¿Verdad? Entonces dicen, no, pero sí podemos un poquito de todo, que hay que sí. entender que hay que acatar las normas, pero también puedo divertirme un Mm, poquito, ¿verdad? ujú, Entonces, ese ujú, yo regula, ¿verdad? ujú, ¿Qué pasa ujú, cuando está debilitado, ¿verdad? En una situación de culpa. ujú, Siempre está ese súper yo sancionándome, diciéndome usted es culpable, usted hace las cosas mal, usted no es una buena persona, ¿verdad? Y el ego también chiqui, machaca también un poquito, ¿verdad? Que está muy relacionado con esa parte. claro. Interesante, Helen, que dicen que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y esa experiencia humana nos permite equivocarnos, Ujú, entrar en error, tomar ujú, decisiones no tan positivas en la vida, pero tenemos esa capacidad de vivir la experiencia para rectificar, para mejorar, pero no desde la condena, sino ujú, desde esa experiencia que vamos adquiriendo. ujú, Y con esa experiencia vamos adquiriendo esa responsabilidad hacia nosotros mismos, ujú, ujú, que desde ahí debemos verlo. Y aquí nos lleva a otra herramienta, ¿verdad? Que hay que poner un freno emocional y examinar nuestras experiencias y sopesar el aprendizaje que nos dejó la experiencia o el error. ujú, Que eso es muy importante. En vez de generar la culpa, analicemos qué es experiencia, ¿verdad? ujú, ¿Qué fue lo que me dejó? ¿Qué fue lo que me enseñó? ujú, Entonces, o me acojo a la culpa que me hunde, ujú, o veo de ese error, veo qué aprendí, me mejoro cada día para ir adelante y tomar nuevas decisiones, asumir las responsabilidades que tengo que asumir y seguir con mi camino, no quedarme atascado, ujú, porque la culpa atasca en cualquier claro. parte, atasca en el pasado y viene el presente a molestar. Yo le diría joder, para usar tu vocabulario, ¿verdad? Sí. Yo le diría viene a joder, ¿verdad? Ujú. Y es parte también de dentro de la espiritualidad, de ese análisis integral que a nivel religioso diríamos examen de conciencia, ¿verdad? Pero yo creo que es ese análisis integral y crítico y sobre todo racional que hacemos cuando decimos, bueno, tengo que contrarrestar esto. Me siento culpable por haber tomado esas decisiones, eh, pero estos son mis valores. Asumo las responsabilidades, ¿verdad? Nada más. Y entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué me llevó a ser? ¿Quién soy hoy a través de la experiencia vivida? Y sobre todo, aprender. El aprendizaje es muy importante, ¿verdad? Porque si no vamos a repetir y repetir y repetir y repetir hasta que nosotros aprendamos a imponer esa autovaloración y ese juicio crítico por nosotros mismos desde nuestros valores, que es Sí. muy importante. Ujú, Helen, pero la culpa tiene dos caras y es muy importante, no sé, dentro de las herramientas que yo propongo, ¿verdad? Hay que ujú, diferenciar entre una culpa que guía y una culpa que castiga, ¿verdad? ujú, Porque la culpa que guía nos impulsa a corregir nuestras acciones, a buscar soluciones constructivas ujú, y cultivar un sentido más profundo de responsabilidad, pero ujú. es una culpa que nos guía, es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Claro, Que esa culpa es- es para enmendar eso, errores. eso en espiritualidad se llama la culpa adaptativa. Ah, ves, imagínate. Ujú. Esa palabra Y no hay, la conocía desde y la hay espiritualidad. y la culpa que nos hace latigarnos y esto es una culpa a nivel patológico. Ajá, claro. Es Esa culpa o de esa, esa culpa negativa que nos sumerge en la autocrítica, en lo autodestructivo, donde van creando barreras emocionales, ¿verdad? Que limitan nuestra capacidad para aprender y evolucionar. claro, Hay dos tipos de culpa. claro, esa, Entonces no podemos decir que la culpa es, ¿verdad? Dejando afuera a los psicópatas, ¿verdad? Que un psicópata no siente remordimiento, no siente culpa para nada, pero ya estamos hablando de una psicopatía, ujú, que es otra cosa. esta es
este tipo de culpa, que, no, que es una culpa patológica a nivel espiritual, se llama desadaptativa. Y es la que realmente no nos sirve para nada. No nos sirve para nada y hay que dejarla atrás, o sea, porque es cargar un lastre. Por eso me gustó mucho esa imagen que elegimos de la muchacha con rompiendo las cadenas, porque precisamente es eso, ¿verdad? Eh, y yo mi definición de lo que es la culpa, el significado es de la culpa, porque si lo buscamos en un diccionario, culpa es igual a sanción. Entonces, el significado espiritual que yo le daría dentro del contexto de los valores que tenemos nosotros en Ilka Terapia es esos juicios imaginarios que nos autoimponemos a veces, que solo nosotros nos Esos podemos dar. son cosas muy, esos juicios de magnanio son muy internos, ¿verdad? Y ahí sí hay que reconocer también que hay culpa, que sería otra de las herramientas que tienen, que yo les recomendaría, ¿verdad? Que si la culpa viene de afuera o viene de dentro, como vos dices, esa culpa imaginaria, ¿verdad? Uh-huh, Si viene de afuera, estamos hablando de esa presión de grupo que hay a uh-huh, nivel social, ¿verdad? Esa necesidad de compararnos, eso es de afuera, esa comparación que existe nos genera culpa. El uh-huh, juicio de los demás que tienen sobre nosotros mismos, ¿verdad? Si no tenemos una buena autoestima, lógicamente que voy a vivir culpado por la sociedad todo el tiempo. uh-huh, Si no tengo un buen concepto de mí mismo, ¿verdad? Voy a estarme comparando con ese afuera y me voy a sentir en deuda con ese afuera y por lo tanto, como me siento en deuda, voy a sentirme culpable. uh-huh, uh-huh. Y Así esa es. presión de grupo, de que generalmente yo le digo a las personas, cuando a mí me dicen, ¿qué opinas tal cosa? Le digo, "Vea, yo solo opino sobre mi vida, porque, no sé, creo que con la mía tengo, ¿verdad? Sí. Creo que con la mía me basta y me sobra para tener que opinar sobre la vida de otro, ¿verdad? Uh-huh, Entonces, a compañeras a veces de trabajo gozan por eso, porque yo les digo, es que usted no sabe, le digo yo, no, es que no puedo opinar por la vida de otro. uh-huh, Opino por la mía. uh-huh, Las situaciones que pasan en otros, yo puedo tomarlas para autorreflexionar en la uh-huh. mía, pero no para tomar una posición de juicio sobre la vida de otro. Exacto. Y esas cosas, Helen, qué interesante, Uh-huh, porque a veces desde lo que el afuera nos da, ¿verdad? Afecta nuestra sombra, uh-huh, porque todo ser humano tiene luz y tiene sombra. Pero uh-huh, si de esa parte de comparación y ese juicio de los demás, yo lo tomo en una forma negativa, me hizo, lo que va a salir de mí es esa sombra que no quiero, no es buena ni para el otro ni para el crecimiento espiritual mío. uh-huh, No es que no sea consciente de mi sombra, porque soy consciente de mi sombra, pero si yo utilizo eso de la afuera, alimento mi sombra y mi sombra me lleva a autodañarme a mí mismo como persona. Vea qué interesante lo que es la culpa de la afuera. uh-huh, uh-huh. Totalmente. Bueno, yo creo que ya llegamos a nuestro tiempo hoy. Yo Así creo que nos falta, nos Helen. falta, nos falta. Ajá, Nos faltan cinco sí, minutos. sí, 5 minutos. claro. Sí, por eso, Entonces voy a dar unas herramientitas rápidas ahí, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Para terminar y cerrar el tema, ¿verdad? uh-huh, Es importante tener en cuenta cómo nos perciben los demás y cómo encajamos en ese tendido social, ¿verdad? ¿Qué está pasando conmigo? Yo a veces busco encajar y encajar en ese tendido social me permite apagar mi luz como tal. uh-huh, Entonces, desde ahí genero culpa. Otra de uh-huh, las herramientas, ¿verdad? Hay que hacer una distinción fundamental, lo que es la culpa y la responsabilidad. La uh-huh, responsabilidad implica reconocer nuestras acciones, asumir las consecuencias, es un acto de madurez realmente uh-huh, la responsabilidad, ¿verdad? No implica sumirse en un ciclo de autocondena. Cuando uh-huh, somos responsables no tengo por qué autocondenarme. Lo que tengo es una actitud de seguir adelante y de mejorarme cada día. uh-huh, Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy asumiendo la responsabilidad, no la culpa. La culpa me hace como ocultar
lo que yo tengo que asumir como responsabilidad. ¿Y de mm, dónde surge la culpa? Hay que tener en cuenta, bueno, de haber violado la norma. Exactamente esa parte moral, esa parte ética, ¿verdad? Que a veces está más supeditada a un super yo, entonces nos hace generar más culpa en relación a todo lo que hagamos, cómo nos medimos, cómo nos evaluamos, cómo me estoy percibiendo. ¿Y mm, qué va a hacer esa culpa? La toma de decisiones la va a perjudicar montones, ¿verdad? Y va a mm, generar esa toma de decisiones conflictos internos en nosotros. ¿Ok? mm, mm, Entonces, ¿cómo podemos resolver toda esta situación de la culpa? A una herramienta más que les voy a dar, la autocompasión. ¿Ok? La autocompasión. Vemos que la culpa es exigencia, perfeccionismo, castigo, no merecer, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda la autocompasión con nosotros? mm, Entonces, la autocompasión nos permite tener esa relación equilibrada entre responsabilidad y culpa. mm, ¿Por qué no soy compasivo conmigo mismo? ¿Por qué siempre no apuesto por mí? ¿Por qué siempre me evalúo de una forma mm, a perder, mm, a castigarme, ¿verdad? mm, Sí hay que tener en cuenta, Helen, que es muy importante abrazar nuestra humanidad, mm, reconocer nuestras imperfecciones como tal. ¿Por qué? Porque al conocer nuestras imperfecciones, que es normal en todo ser humano, porque somos diversos, al reconocerlas me permito ser autocompasivo conmigo mismo. mm, En lugar de asumirme o sumergirme en la autocondena, ¿por qué no la autocompasión? Que me va a permitir comprenderme a mí. Si yo tengo autocompasión, me puedo comprender. Y desde ahí voy a entender que todos cometemos errores, ¿verdad? Pero que estos errores no definen nuestra valía, que es una de las cosas con lo que está relacionado la culpa, ¿verdad? Que nos desvaloriza totalmente. No valemos, somos culpables, somos condenables, somos degradables. Entonces, yo espero que con estas herramientas, me gustaría saber los aportes que ustedes dan en relación a las herramientas que le ha dado Helen, a las herramientas que hemos visto desde la parte de psicología, que nos den por lo menos la apreciación de ustedes. Sí, ¿Qué les parece? otra cosa es, ¿verdad? Desde la parte espiritual, ¿verdad? Y aquí tengo unas notitas que quise, pues, eh, compartir con ustedes, porque, ¿qué herramientas podemos utilizar, digamos, desde la parte espiritual, ¿verdad? Primero, perdonarse y liberarse uno mismo. Después, tener fe, siempre tener fe. Fe en que el ser superior con el que conectamos nos ha liberado ya desde siempre, porque es un ser de amor. Escuchar nuestra intuición, qué es lo que yo quiero hacer desde mis valores y desde mis creencias. Avanzar, avanzar hacia lo que yo quiero hacer sin miedo, quitarnos estos miedos para recuperar nuestras fuerzas, nuestro poder interior. Liberarme de ese estrés que me genera el entorno, del qué dirán, del cómo podría yo resolver la situación. No importa lo que digan, importan sus valores, importan los principios que ustedes tengan. Pensar en positivo, buscar soluciones, cómo mantener un equilibrio conmigo mismo y con el entorno, si es que es un entorno muy, muy crítico.
en el que yo vivo, cómo buscar esa solución, cómo buscar un equilibrio dentro de eso. Saber que Dios está con nosotros, superar nuestros miedos, liberarnos también del pasado. A veces el pasado es una carga emocional que nos condena, ¿verdad? Tener el discernimiento para liberarnos de aquellas viejas creencias que nos hacen autoimponernos juicios y tomar decisiones que no queremos, pero sobre todo y ante todo honrarnos a nosotros mismos, quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra esencia. Yo creo que desde la parte espiritual esas son unas herramientas que los ángeles podrían orientarlos y sobre todo Dios para poder trabajar esa parte que yo siento que Dios mismo ya nos ha perdonado. Somos nosotros mismos los que nos ponemos esas cadenas. Ujú. Así que fue un tema muy bonito. Este mes disfruté mucho estos encuentros. Yor, gracias por todo lo que, los aportes que nos diste y todas esas herramientas que hasta yo tomé nota porque de verdad que son súper importantes. Los live quedan colgados en Instagram y estamos trabajando un tema al mes. Ya era el último live del mes de junio, que se nos fue rapidísimo, ¿verdad, George? Bastante rápido, increíble cómo va el año, pero ha Sí, sido un gusto que nos han acompañado, que nos ven, más después estos live, pequeños encuentros que tenemos nosotros acá. Ha sido un gusto realmente servir de lo que nosotros podemos aportar con toda la humildad, sí, ¿verdad? sí, sí. Con toda la humildad. Déjenme leer por aquí. Bueno, ahí estaba conectada Mari también, y vi conectada Jessie también. Y quiero hacer una mención especial a alguien muy especial que está conectado el día de hoy con nosotros y es Marquito. Cumpleaños el lunes y él es hermano del la hermano del alma, así como lo puedo describir y lo puedo decir, es una bendición en mi vida, es una persona a quien amo profundamente y quien es una persona sumamente importante para mí. Así que quiero desearle un feliz cumpleaños este próximo lunes, públicamente, decirle que espero que Dios y los ángeles lo sigan bendiciendo y conduciendo en su vida de la manera tan linda como ha tenido esa vida tan linda y con ese ejemplo que nos da a todos de amor, porque realmente es eso. Así que un beso grande para Marquito que cumple años el lunes. Y vamos a ver quién está más por ahí. Bueno, no puedo ver mucho, voy a verlos por aquí porque tengo que ponerme aquí. Ya entramos en un mes, ya entramos a mediados de año, ya estamos a la mitad del año. Esta semana me voy a tomar el tiempo de darles una canalización. Durante la semana les estaré avisando de Los Ángeles para poder hacer como esta reflexión de esta mitad de año. Eh, Así que vamos a estar en un live especial dedicado a una canalización de Los Ángeles, probablemente a mitad de semana. Y bueno, por ahí unas sorpresitas por ahí para ayudarles esta semana a que empezamos ya la mitad del año, ya se nos fue la mitad del año, es increíble cómo pasa la vida, cómo pasa el tiempo, cómo pasan los años y hay que saberlos vivir, hay que saberlos vivir, ¿verdad? Entramos a temas, yo no sé si George quiere adelantarnos un poquito de lo que vamos a hablar, si no lo dejamos ahí como en suspenso para el otro sábado. Dejémoslo en suspenso para el otro sábado. Acompáñenos, sí, porque va a estar muy interesante. Y Helen, y algo que es muy importante, nosotros sobre algo que no podemos decidir a veces es sobre cómo nacemos, ¿verdad? Cómo venimos a esa vida y en relación a la muerte. Pero son las únicas dos cosas sobre las que no podemos decidir. Pero sí podemos decidir cómo queremos vivir nuestra vida.
ahí tenemos toda la autoridad para hacerlo. Dos cosas que no están en nuestro poder posiblemente, que es el cómo nacemos y el cómo morimos. Esa es una situación muy propia de nuestro ser superior, pero sí podemos elegir cómo queremos vivir nuestra vida aquí. Y de ustedes depende vivir una vida bonita, feliz, aprovechando, viviendo desde el asombro, desde la capacidad de contemplación, desde el autocuidado y percepción linda de mí mismo como tal y cómo me quiero relacionar con los demás. De ustedes depende cómo quieren vivir su vida. Entonces, un gusto haberlos visto Igualmente, y hasta la próxima semana. haber estado con nosotros hoy. Gracias por ese montón de herramientas. Yo voy a volver a ver el live porque hay que tomar nota para aprender. Y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy por el tiempo y este ratito para estar con nosotros cada sábado a las 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo ahí un poco de las cositas que hemos aprendido nosotros a lo largo de la vida para poder estar hoy aquí y compartirlas con ustedes. Un beso, que Dios y los ángeles me los bendigan, un gran abrazo de luz. Chao, chao. Nos vemos la otra semana.